Muy buenas tardes, tengan un feliz día, espero se encuentren bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a mirar el primer modelo que existió de red neuronal. Este modelo se conoce como perceptrón. Bueno, a continuación, primero vamos a recordar la arquitectura de una neurona artificial. Vamos a mirar después las funciones de transferencia. Y como tercer punto pasaremos al ejemplo donde vamos a realizar el entrenamiento de este perceptrón o del algoritmo perceptrón, ¿no? Bueno, la primera red neuronal está formada por una única neurona. El creador de esta neurona fue Franz Rosenblatt en 1957. Recordábamos aquí las similitudes entre una neurona biológica, la cual está aquí en la parte izquierda de su pantalla, y una neurona artificial en la parte derecha, ¿cierto? Habíamos dicho que las entradas X y representan las señales que provienen o bien sea de otras neuronas o del entorno, ¿no? Y que son capturadas por las dendritas, ¿no? Entonces, miren, las X y X1, X2, X3, X4, X5 son señales, ¿cierto? Teníamos los pesos también, ¿no? Los pesos WI, que son la intensidad de la sinapsis, que conectan dos neuronas, ¿no? Tanto XI como WI son valores reales, ¿no? Entonces, bueno, cuando entrenemos ya este perceptrón con datos, nos vamos a dar cuenta que las X1, X2, X3, bueno, las X sub n son nuestras variables del conjunto de datos, ¿cierto? Son las variables del conjunto de datos. Puede ser la edad de una persona, o la altura de una persona, el peso de una persona, ¿cierto? Son variables, digamos, variables continuas. Lo mismo son los WI. Los WI son pesos continuos también. Tienen que ser valores numéricos. Bueno, teníamos el cuerpo de la célula. eh, Aquí se ejecutaba una función umbral que la neurona debe sobrepasar para activarse, ¿cierto? Este proceso ocurre biológicamente en el cuerpo de la célula. Entonces, bueno, las señales de entrada a una neurona artificial X1, X2, X sub n son variables continuas en lugar de pulsos discretos, ¿no? En la neurona artificial, como se presentan en una neurona biológica. Entonces aquí miren, el proceso consiste en cada señal de entrada, ¿cierto? O sea, cada X1, X2, X3 pasa a través de una ganancia o peso, llamado peso sináptico o fortaleza de la conexión, cuya función es análoga a la de la función sináptica en la neurona biológica. Estos pesos, W1, W2, W sub n, o sea, pueden ser positivos. Si son positivos se conocen como positivos excitatorios, o pueden ser negativos, conocidos como inhibitorios. Entonces, la idea, muchachos, del perceptrón y en general de redes neuronales es que estos pesos los va a calcular el algoritmo automáticamente para dar una solución, ¿cierto? Para brindar una salida, la cual sea correcta, digamos, la cual brinde una solución al problema que queremos determinar. Un ejemplo que les doy: se podría entrenar un perceptrón que intente predecir qué estudiante se va a retirar en el siguiente semestre, digamos. Pero bueno, un perceptrón tiene muchas debilidades que las vamos a mirar en esta clase, y con otros algoritmos vamos a mirar cómo mejora notoriamente las falencias que tenga este perceptrón. Pero bueno, este fue el primer modelo que existió, digamos, este fue la base de las redes neuronales, se podría decir así.
Bueno, en este nodo es el nodo sumatorio, ¿cierto? Acumula todas las señales de entrada, o sea, acumula todas estas señales de entrada multiplicadas por sus pesos, ¿cierto? O por sus respectivos W sub I. Eh, y digamos, esta señal ponderada con esa sumatoria pasa por una función de transferencia, digamos, una función umbral. Bueno, miremos aquí. Entonces, esta es la entrada neta del perceptrón, digamos, de esta neurona. Miren, la entrada neta de cada unidad puede escribirse de la siguiente manera. Entonces, la entrada neta de esta neurona es igual a eh, x1 por w1 más x2 por w2 más x3 por w3 más x4 por w4 más x5 por w5, ¿cierto? Entonces esa sería la entrada neta de esta neurona. Miren, se la puede representar con esta siguiente fórmula. Neta sub j es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xi por wi, y eso se lo puede representar con x mayúscula punto w mayúscula, ¿cierto? Que es la sumatoria de las xi por su respectiva wi. Entonces, bueno, así se define la entrada neta, ¿no?, de la neurona. Entonces, miren, hasta acá tenemos que cada entrada, ¿cierto? Tenemos las señales de entrada. Estas señales se multiplican por su respectivo peso, ¿cierto? Cada entrada es multiplicada por el peso del arco correspondiente. Y acá tenemos la entrada ponderada, ¿cierto? O sea, la entrada multiplicada por su respectivo peso. Bien, continuando. Acá miren, cada entrada ponderada llega a este nodo donde se suman, ¿no? Se realiza la sumatoria de todas estas entradas ponderadas y tenemos una entrada ponderada total. Finalmente, esta entrada ponderada total tiene que pasar por una función de transferencia, ¿cierto? La función de transferencia indica simplemente si esa entrada ponderada supera cierto umbral, la neurona se activa o no se activa. Entonces, miren, hasta aquí tenemos que el valor de salida único se puede obtener como y, que es la salida de la neurona, es igual a aplicarle una función de transferencia a la entrada neta, ¿cierto? Que es la entrada ponderada total. Bueno, ¿qué funciones de transferencia existen? Entre las más, digamos, importantes está Harlim, que es el limitador fuerte, miren. Entonces, esta función de transferencia crea neuronas que clasifican las entradas en dos categorías diferentes, miren. Su función es la siguiente, ¿no? Entonces, la salida de la neurona es igual a 1 si la entrada neta es mayor o igual a 0, o 0 si n, o la entrada neta, es menor a 0. Entonces, miren que esta función va a arrojar valores de 0 a 1, ¿cierto? 0 y 1, dos posibles categorías o dos posibles valores. Aquí tenemos otra función de transferencia que es el Harlins o limitador fuerte simétrico, ¿cierto? Es muy parecido a la función Harlin, simplemente cambia aquí, miren. 1 si la neta es mayor o igual a 0, o menos 1 si la neta es menor a 0. Simplemente esta función es muy parecida a la anterior. Crea neuronas también que clasifican las entradas en dos categorías diferentes, ¿cierto? Simplemente varía el número, ¿cierto? La una es de 0 a 1, toma valores, toma dos valores
0 y 1, y esta otra Harlings toma dos valores que son -1 y 1. También tenemos una salida lineal, ¿cierto? O Pure-Line. Eh, a diferencia de las anteriores, esta función no está acotada, miren, o sea, no tiene un límite, ya que la salida es igual a la entrada, miren, y es igual a la entrada neta, simplemente lo que entra sale, digamos, ¿no? Esta función es muy utilizada en los modelos de regresión lineal, sobre todo para predecir valores continuos, ¿no? Ya que esta función puede tomar cualquier rango, cualquier valor posible, digamos, ¿no? Miren que no tiene límite, puede variar de menos infinito hasta infinito, digamos, esta función. Las dos primeras funciones sirven para problemas de clasificación, ¿cierto? Por ejemplo, si un cliente va a pagar un crédito o no, o si un estudiante se va a dar de baja o no, digamos. Eso es lo que se podría sacar con estas dos funciones de transferencia inicial. Pero con esta función de transferencia lineal se puede predecir valores continuos, por ejemplo, el número de contagiados por COVID-19 el día de mañana o el total de contagiados por COVID-19 de aquí a un mes, digamos. Entonces, todos esos problemas y se pueden realizar con esta salida lineal, ¿cierto? Eh, bueno, vamos más adelante, vamos a hacer una práctica de tratar de modelar este comportamiento de este virus, digamos, de la pandemia acá en Colombia, ¿no? Entonces esa es una práctica que la vamos a hacer más adelante. Bueno, sigamos con las funciones de transferencia. Acá está la función loxic o sigmoide, ¿no? Miren, esta función es una función logística, se conoce, ¿no? Su fórmula es la siguiente, miren, y o la salida es igual a 1 sobre 1 más e elevado a la menos n, ¿no? O sea, la menos neta. Esta salida, digamos, está acotada, o sea, esta función está acotada y es derivable, ¿cierto? Después les voy en el siguiente modelo, les voy a explicar más adelante por qué es importante que esta función sea derivable, ¿no? Igual las derivadas de estas funciones son muy sencillas, ¿no? Son funciones exponenciales, no tienen mucha complejidad. Eh, Miren, con esta función representa una curva que llega a estabilizarse, ¿cierto? Entonces hay variantes que también podríamos usarla para predecir una pandemia, ya que la pandemia es una curva, ¿cierto? El comportamiento de esa pandemia se comporta así. Es una curva que ya alcanza su punto máximo y supuestamente en algún momento tiene que estabilizarse, ¿cierto? Bueno, después vamos a mirar cómo tratar problemas de regresión con esta función logística sigmoide. Su rango también es de 0 a 1, ¿cierto? Por lo que sirve para problemas de clasificación también. Esta función nos puede arrojar es una probabilidad, o sea, la probabilidad de que un individuo se vaya a retirar o no, digamos, o se vaya a retirar al siguiente semestre, de que un estudiante se retira al siguiente semestre, o la probabilidad de que eh, un paciente sufra o tenga esta cierta enfermedad, digamos, ¿no? De acuerdo al problema que queramos modelar. Listo, entonces vamos a mirar el perceptrón. El perceptrón no es más que una simple neurona, ¿cierto? Que cumple con lo que ya miramos, pero su función de transferencia es la función Harlim, ¿cierto? Miren, y igual a 1 si neta es mayor o igual a tita, o 0 si neta es menor que tita. Tita es un valor que nosotros lo podemos especificar. O sea, es un valor que el usuario lo especifica, o sea, nosotros, ¿no?
Bueno, vamos a mirar un pequeño ejemplito aquí. Verifique si la siguiente red neuronal se comporta como la función lógica AND. Entonces se asume que W1 es igual a 1 y W2 es igual a 1. Aquí tita es igual a 1.5, ¿cierto? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Sería x, la entrada neta es igual a x1 por w1 más x2 por w2. Esto es igual a tita. Entonces habíamos dicho que w1 es igual a 1, w2 es igual a 1. Entonces nos quedaría x1 más x2 es igual a 1.5, ¿cierto? Que lo tenemos aquí, que es tita. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo se comporta la función AND, ¿no? Recuerden que si x1, 0, x2, 0, la salida 0. 0 y 1, salida 0, 1, 0, salida 0, 1 y 1, la salida es 1. Si modelamos esto en un gráfico de dos dimensiones, ¿cierto? Si modelamos este problema tendríamos lo siguiente, miren, ¿no? 0, 0, ¿cierto? Es igual a 0. Aquí tenemos 0 y 1 es igual a 0. Aquí tenemos 1 y 0 es igual a 0. Y 1 y 1 es igual a 1, ¿no? Entonces, miren, la primera debilidad del perceptrón es que puede resolver este tipo de problemas siempre y cuando sean linealmente separables. Miren. O sea, si yo puedo trazar una línea recta y separar estos individuos, se puede resolver este tipo de problemas usando un perceptrón. Si el problema no es linealmente separable, como la gran mayoría de problemas, no se puede entrenar un perceptrón para resolver ese problema, ¿no? Simplemente tenemos que mirar otros modelos más avanzados y más robustos, ¿cierto? Bueno, eso lo vamos a ir mirando en el transcurso de esta lectiva. Entonces recuerden, aquí simplemente es para comentarles que el perceptrón calcula una línea recta de tal forma que logre separar los individuos correctamente, ¿cierto? O sea, eso es lo que hace un perceptrón. Simplemente ajusta sus pesos de tal forma que trace la siguiente línea recta y logre separar estas clases o estos individuos. Bien, vamos a mirar cómo es el proceso, o sea, cómo es el algoritmo, ¿cierto? Del perceptrón. Busca una estrategia iterativa que permite adaptar los valores de las conexiones, WI o pesos, ¿no? A medida que se presenten los datos de entrada, o sea, el perceptrón va adaptando los pesos a medida que se presente un patrón, o sea, si el patrón lo clasifica bien, listo, no ajusta sus pesos. Pero si clasifica, o sea, si ese patrón de entrada lo clasifica mal o no logra aprenderlo, él tiene que ajustar los pesos WI. Eh, el algoritmo se inicializa los pesos de las conexiones con valores aleatorios, o sea, con valores random, ¿no? Mientras no se clasifiquen todos los patrones correctamente, que es el segundo paso, se ingresa un nuevo patrón a la red, ¿cierto? O sea, si no se clasifican todos los patrones correctamente, ingresa un nuevo patrón a la red y hacemos el siguiente proceso. Si la entrada neta, ¿cierto? W mayúscula, punto X mayúscula, es menor que tita y no es el valor esperado, entonces acercar W a X de la siguiente forma. Entonces tenemos que W' es igual a W más alfa X. Miren, entonces gráficamente con esta fórmula lo que estamos haciendo es acercar W' al vector X. Miren, si yo tengo dos vectores aquí, ¿cierto? Tengo el vector X y el vector W. Si yo le sumo un alfa, ese alfa es un valor
real, digamos, ¿no? Pertenece, está entre el rango de 0 a 1. Ese valor alfa también lo especifica el usuario. Entonces miren, de esta forma estamos acercando w' a x, ¿cierto? Si sumamos w más alfa x, lo que hace es, si tenemos acá el vector x y acá el vector w, miren, w' va a ser igual a este vector, simplemente le estoy sumando alfa x, miren, entonces w' va a estar más cerca del vector x, se está aproximando. Vamos al siguiente paso, ¿cierto? O a la siguiente condición. Si wx, o sea, si la entrada neta de la neurona es mayor que tita y no es el valor esperado, entonces alejar w a x de la siguiente forma. Entonces tenemos que w' es igual a w menos alfa x. Miren, en este caso estamos alejando w' de x. Si tenemos el vector x aquí y el vector w acá, entonces sería w' es igual al vector w menos alfa x, ¿cierto? Entonces en ese caso w' va a estar más lejos de x. Bueno, ya acá aparece un término nuevo que es el alfa. Alfa es un valor que lo especifica el usuario, ¿cierto? Que va de 0 a 1. Simplemente es este saltico que se lo especifica el usuario, ¿no? Puede variar de 0 a 1. Entonces recordemos que la salida del perceptrón es y igual a 1 si w.x, la entrada neta, es mayor o igual a tita, y 0 si wx, o sea, la entrada neta, es menor que tita, ¿cierto? Vamos con el caso en general, digamos, ¿no? Si llamamos t al valor esperado y y al valor obtenido, ¿cierto? O sea, t es el valor que espera, el valor correcto, digamos, ¿no? Y y es el valor que obtiene la salida del perceptrón. Miremos este ejemplo. Si t es igual a 1, o sea, si el valor esperado es igual a 1, pero si y es igual a 0, o sea, la red arrojó 0, pero esperaba 1. Entonces, este nuevo peso se tiene que ajustar de la siguiente manera. Miren, w nuevo es igual a w, o sea, el peso que llevaba, más alfa, que es la constante, ¿cierto? Que nosotros definimos, por t menos y por x. Miren, en este caso se está acercando porque t es igual a 1, ¿cierto? El valor esperado es igual a 1, menos y, que es igual a 0, digamos, en el caso de que la red arroje 0, ¿cierto? Entonces aquí teníamos 1 menos 0, 1 por x. Entonces estamos acercándolo alfa x, nos quedaría w más alfa x. Miren, en este caso se acerca, w' se acerca, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora el caso contrario? Si t es igual a 0, o sea, el valor esperado es igual a 0 y y es igual a 1. En este caso se tendría que alejar el vector, ¿cierto? El vector x del vector w se tendrían que alejar. Entonces miren, w nuevo es igual a w más alfa t menos y por x, con la misma fórmula. Entonces miren, t es igual a 0, ¿cierto? Menos y, que es 1, nos quedaría menos 1 por x. Entonces esto nos da al final w nuevo es igual a w menos alfa x. En ese caso estamos alejando el vector w de x, ¿no? Entonces, bueno, el algoritmo de entrenamiento sería de la siguiente manera. Seleccionar el valor de alfa y el valor de tita. Seleccionamos estos dos valores. Inicializamos los pesos de las conexiones con valores random, ¿no? O sea, los WI se asignan de forma aleatoria. Mientras no se clasifiquen todos los patrones correctamente, ingresamos un nuevo patrón a la red
Si fue clasificado incorrectamente, le aplicamos la fórmula de corrección, ¿cierto? W nuevo es igual a W más alfa por T menos Y por X, ¿cierto? Miren que, ¿qué pasa en el caso de que T y Y sean iguales? Por ejemplo, si T es igual a 1 y Y es igual a 1. W nuevo no cambia porque esto quedaría W nuevo es igual a el W que llevaba más alfa por 1 menos 1, que todo esto da 0. O sea, nos queda que W nuevo es igual a W, ¿cierto? Ese es en el caso de que sean iguales. O sea, si clasifica el patrón bien, W no tiene que cambiar. Bien, vamos a hacer un pequeño, entonces vamos a resolver el problema de la compuerta lógica AND. Vamos a entrenar un perceptrón que se comporte de esa forma. Entonces, bueno, aquí yo tengo x1, x2, tengo el valor esperado que es t, ¿cierto? Voy a tener voy a tener la entrada neta. No, perdón. Voy a tener aquí es W1. Peso 1, ¿cierto? W1 y W2, ya que tengo X1 y X2. Aquí voy a tener la entrada neta. Aquí voy a tener el valor de Y. Y finalmente voy a tener W1 new y W2 new. Entonces vamos a aplicar el perceptrón, ¿cierto? Para entrenar la compuerta lógica AND. Miren que 0 y 1, eso es igual a 0, ¿cierto? El valor esperado es 0. 0 y 0 nos da 0. 1 y 0 nos da 0. Y 1 y 1 nos da 0. Entonces, ¿qué más nos dice? Bueno, nos dice que tomemos un valor de alfa de 0.3 y un valor de tita de 1.5. Nos dice que el peso W1 es igual a 0 y W2 igual a 0.25. Entonces vamos aquí. W1 0 y W2 0.25. ¿Cierto? Entonces bien. Vamos a calcular ahora la fórmula de la entrada neta, ¿cierto? ¿A qué es igual la entrada neta? Habíamos dicho que es igual a... por acá tengo x1, ¿cierto? Por su respectivo peso, o sea, W1 más x2 por W2, 0.25. Listo, la entrada neta para el primer patrón es de 0.25. Ahora vamos a la salida. ¿Cómo es la salida? Hay que aplicar la función de transferencia a la entrada neta, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿cómo era la entrada neta? Estaba por acá. Miren, esta es la función de transferencia, ¿cierto? Habíamos dicho que esto es igual a si la entrada neta, ¿cierto? Es mayor o igual a tita, pero tita en nuestro problema era acá tenía, era 1.5, ¿cierto? Entonces, miren, si la entrada neta es mayor o igual a 1.5, arroja un 1. De lo contrario, 0. Eso, ahí tenemos la salida de la red, miren. 0.25 es mayor
mayor o igual que 1.25? No. Entonces arrojamos un 0. ¿Qué quiere decir eso? Miren, que el valor esperado es igual que el valor esperado, que es t, es igual al valor obtenido, ¿cierto? Entonces, en este caso el W1 new y W2 new no deberían variar porque está clasificando ese individuo correctamente, ¿cierto? Vamos a mirar, si aplicamos la fórmula de W1 new, no tendría que haber variación en el peso W1 y en peso W2. Entonces vamos a aplicar la fórmula que miramos, ¿no? Esto es igual. ¿Dónde está? Por acá estaba la fórmula, miren. Esta es la que vamos a aplicar. W nuevo es igual a W más alfa por T menos Y por X. Decíamos que el valor de alfa lo tomemos en 0.3. Entonces aquí va la fórmula. Miren. Entonces W1 new es igual a W1, ¿cierto? Más alfa, que es 0.3 por T menos Y, ¿cierto? T, que es el valor deseado, menos Y, que es el valor obtenido, ¿cierto? De la red, el valor que arroja la neurona. Por, la fórmula dice por X, ¿cierto? Entonces, en este caso, como estamos sacando W1 new, sería por X1. Eso nos da 0, miren. Nos da el mismo peso. Como clasificó bien, no se cambia. Lo mismo debería pasar con W2 new. Vamos a mirar la fórmula. Entonces, W2 new es igual a W2 más alfa, que es 0.3 en nuestro ejemplo, por valor esperado menos el valor obtenido por X2, ¿cierto? Como estamos calculando W2, entonces lo multiplicamos por X2. Y miren que tampoco cambió, es 0.25. Bien, entonces vamos, lo que voy a hacer aquí es que para el siguiente patrón va a ser igual a W1, va a ser igual a W1 new, W2 va a ser igual a W2 new. Y con eso ya puedo arrastrar todas las fórmulas. Simplemente miren, aquí copio esta fórmula. La entrada neta para el segundo patrón es 0. La salida es 0. Si ya aquí ya es arrastrar las fórmulas. W new 0 no cambia. Y tampoco cambia, miren, 0.25. Ya que, miren, el valor esperado es igual al valor obtenido, ¿cierto? Entonces los pesos no cambian. Vamos a ingresar otro patrón a la red, o sea, el tercer patrón. 0. Arrastro la fórmula. Calculo la entrada neta. Calculo su salida, arrastrando la fórmula. Bueno, nos da 0, o sea, lo clasificó bien. Por lo tanto, este peso sigue igual, miren, no ha cambiado absolutamente nada. Y vamos con el último patrón, ¿no? Arrastremos el peso. La entrada neta es 0.25. Ajá, miren, aquí ya cometió un error el perceptrón, miren. El valor esperado, el valor esperado aquí, aquí me equivoqué, 1 y 1 es 1, perdón. Acá estaba en 0, bueno. Cierto, miren, 1 y 1, 1. Aquí entonces decíamos que el perceptrón ya cometió el error, ¿cierto? Porque, miren, clasificó mal, ¿no? La salida esperada era 1. Salida esperada 1.
y el perceptrón arrojó un 0. Entonces vamos a actualizar los pesos. Miren, 0.3, W1 y 0.55, W2, ¿no? Entonces miren, tenemos que seguir iterando, pero ahora con estos pesos, miren, con los nuevos pesos que son W1 va a ser igual a 0.3 y W2 0.55, ¿cierto? Entonces, bueno, vuelvo a copiar esto por acá. Aquí voy a indicar que terminamos la primera iteración, ¿cierto? En la primera iteración no logramos clasificar todos los patrones correctamente, ya que nos faltó el último, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente seguir iterando, miren. Ahora, si arrastro aquí la fórmula, miren, W1 va a ser igual a 0.3, W2 es igual a 0.55, ¿cierto? Aquí calculo su entrada neta. Miremos la salida. Listo, ese patrón lo clasificó bien. Por lo tanto, los pesos se mantienen. Y lo voy a actualizar. Vamos a hacer el cálculo para los otros tres patrones. Simplemente arrastrando las fórmulas. Sí, miren, entonces aquí todavía no ha variado el peso, ¿cierto? Miren, tenemos que los tres patrones primeros los clasificó bien, ¿cierto? Son ceros. Salida esperada 0, salida obtenida 0, 0, 0 y aquí 0, 0, 0, ¿no? Nos falta el último patrón. Hagamos el último arrastrando la fórmula. Eso, miren, la entrada neta nos da 0.85. 0.85 es mayor que 1.5, que es el valor de tita. No, ¿cierto? Entonces sale un 0, ¿cierto? Aquí lo clasificó mal. Por lo tanto, estos pesos se van a tener que ajustar nuevamente. Miren, 0.6 y 0.85. Tenemos que volver a hacer más iteraciones con estos nuevos pesos, ¿cierto? W1 0.6 y W2 0.85. Aquí lo voy a hacer, voy a copiar de nuevo estas iteraciones. Esta es la tercera iteración ya. En la tercera iteración, bueno, arrastro la fórmula. Miremos que hasta aquí va bien, ¿cierto? 0, 0, 0 y salida esperada 0, 0, 0. Vamos a mirar el último patrón. Simplemente arrastro la fórmula y aún no logra clasificarlo correctamente. Miren, 1.45 es la entrada neta, ¿cierto? 1.45 es mayor que 1.5
No, por lo tanto arroja un 0, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos que ajustar W1, ahora va a valer 0.9 y W2 va a valer 1.15, ¿cierto? Entonces tenemos que realizar otra iteración más. Copio de nuevo esto. ¿Cuántas iteraciones van? Ya van 4 iteraciones, a ver, sí. Esta es la cuarta iteración. 1, 2, 3, 4, ajá. Miremos. Sí, aquí ya puedo actualizar todo. Arrastramos simplemente las fórmulas y los pesos ya se calculan automáticamente. Ajá, miren, vamos ya con el último patrón, ¿cierto? Hasta aquí siempre va bien. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Arrastramos para el último patrón y la entrada neta nos da 2.05. Entonces decimos 2.05 es mayor que 1.5 que es tita. Sí, ¿cierto? Entonces miren, arrojó un 1. Listo, aquí ya termina el proceso, miren. Entonces el perceptrón se puede decir que aprendió, ¿cierto? Eh, el patrón AND, ¿cierto? Aprendió la función a comportarse igual que la función AND. Una vez ya logre clasificar todas los patrones de entrenamiento, el algoritmo termina, miren. Entonces, finalmente, los pesos nos quedaría W1 es igual a 0.9 y W2 es igual a 1.15, ¿cierto? Entonces, esos son los pesos que, que la red aprendió, que el perceptrón aprendió para que se comporte de igual manera a la función lógica AND. Bueno, aquí tenemos ese mismo proceso. Yo les comparto la hoja de cálculo también para que ustedes la tengan. Entonces, miren, ¿cómo saber cuál es el valor de tita a usar, cierto? O sea, ¿cuál es el valor correcto de tita a usar? Miren, ¿qué tal que si nosotros hubiéramos usado un tita no de 1.5, ¿cierto? Sino un valor de 1, pongamos. Es posible que el... Perdón, aquí. De 1. Es posible que tardase menos o que tardase menos iteraciones, ¿cierto? O que tardara menos iteraciones en lograr eh, en hacer este entrenamiento. Entonces, eso lo podemos dejar que lo resuelva por sí mismo el perceptrón. Simplemente miren, si tomamos como entrada neta mayor o igual a tita, si despejamos, ¿cierto? Entrada neta punto w.x menos tita mayor o igual a 0, podemos dejar que el perceptrón descubra este valor por sí solo, agregando una nueva entrada con peso tita, ¿cierto? O sea, con peso 0, miren. Finalmente, entonces, nos quedaría de la siguiente forma, ¿cierto? Miren, si agregamos el peso vallas o el peso 0, este valor de tita ya no lo tendríamos que especificar, sino que el perceptrón tendría que calcularlo solo, digamos, de forma automática. Con el algoritmo simplemente vamos a
agregar un nuevo peso que se llama W0 o peso vallas. Entonces al final nos quedaría x1 por W1 más x2 por W2 más x3 por W3 y al final de la entrada neta le podríamos agregar el peso 0 más el peso vallas, ¿cierto? Y a eso le aplicamos ya la función de transferencia Hartley. Entonces la nueva entrada B es una ganancia que refuerza la salida del subvalor N, la cual es la salida neta de la red. Bueno, vamos a resolver ya para terminar esta clase. Voy a cortar aquí el video para que no quede tan pesado y en otro vamos a resolver este problema.